centros donde la asistencia médica desde el punto de vista biológico ya es excelente, siguen mirando más allá, porque reconocen que hay algo que va más allá de la magnífica y estupenda asistencia médica. Nosotros, en un punto de vista mucho más modesto, pues estamos siguiendo el mismo camino, somos listos para copiar, pues si ellos lo hacen, nosotros estamos intentando copiarles. Y agradecer de nuevo a Alejandro que el viaje tan largo que hay desde Houston aquí, que lo sé de sobra, y muchas gracias por acompañarnos e iluminarnos en este camino que queremos emprender contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, y gracias, Juan. Gracias a todos por estar acá y tener la paciencia de los cambios que hemos tenido que hacer hoy. Les voy a hablar un poco de medicina integrativa y lo que estamos haciendo en el MD Anderson. Y quizás voy a acelerar algunas partes de la charla para no aburrirlos demasiado. Muchas veces decimos, no queremos la medicina tradicional. A veces quizás por miedo, a veces quizás porque decimos, bueno, eso me va a doler. Pero realmente lo que tenemos que ver es cómo nos va a afectar, cómo vamos a hacer cambios a nivel de salud integral. Si nos remontamos un poco a lo que decía el doctor Durán, cómo estaba el viejo paradigma, cómo estaba cuerpo y mente separado y cómo de alguna manera la ciencia se abocó al cuerpo, la religión se abocó a la mente. Y esa ciencia avanzó muchísimo a punto tal que se quedó solo en el cuerpo. Y que no solo se quedó solo en el cuerpo, sino que hay parte que se perdió al perder la mente y que es la relación de paciente-doctor, o como me gusta llamarlo a mí, de humano a humano, que es algo que realmente estamos tratando de hacer más, no solo en el MD Anderson, pero cuando vamos formando doctores en la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas. Ahora, en el año 77, en Science, que es uno de los journals más importantes, el doctor Engel ya empezó a decir que tenemos que dejar el paradigma de la biomedicina con todos sus avances, que no es solamente los avances de biomedicina, sino que esos también nos han traído ciertos problemas en esta relación de paciente y doctor. Entonces lo que él proponía era este reto a la biomedicina y en vez como la social medicina, ¿sí? la medicina biopsicosocial, y que incluye no solo lo físico, o sea, no solo el cuerpo, sino también lo psicoespiritual, o sea, la mente, pero también el aspecto social. Y esto es muy importante y para nosotros un marco de referencia de cómo hacemos las cosas en el MD Anderson. Una que es muy importante es cómo mejoramos, cómo vemos mejoría en nuestros pacientes. Y antes estábamos discutiendo ambos con los doctores Lara y con Durán un poco cómo llamamos a esto. Porque no lo llamamos cura, nosotros a veces lo llamamos sanación, pero sanación hoy en día tiene muchas maneras de percibirlo, quizás algunas negativas. Quizás se puede llamar cuidado, pero es un poco todo esto, es el cuidado y sanar de los pacientes, que al final, desde otro punto de vista, todos somos pacientes de la vida, ¿sí? Y como vemos en estos grandes ejemplos, como a veces uno puede estar de los dos lados de la mesa. A veces se dice, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar todos los aspectos de la medicina, desde la cirugía, el masaje, la meditación, las hierbas? Y vemos qué es lo que se está utilizando, sobre todo en pacientes con cáncer. Y vemos que hay, cuando dice ahí CAM, es medicinas complementarias y alternativas. Y vemos cuánto se está utilizando todo este tipo de terapias, que son algunas son prácticas espirituales,
que son vitaminas y productos naturales, prácticas de movimiento, de terapia física, psicoterapia, prácticas de cuerpo-mente, dietas especiales y otro tipo de terapias. Y si vemos números altísimos en en estos rubros. También es muy importante saber que hay un aspecto académico que le da seriedad a todo este conjunto de instituciones que estamos tratando de hacer algo por la medicina integrativa. Que lo que estamos tratando de hacer es que todos los centros de salud académicos nos juntamos todos los años para rever cómo podemos ayudarnos unos a otros para la mejoría de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son nuestros puntos fundamentales? La práctica de medicina que reafirma la importancia, como decía antes, del vínculo entre el servicio médico y el paciente. Y que nos enfocamos en la persona completa, no nada más en la parte física, sino también en lo psicosocial y espiritual. Que nos basamos en evidencia. Esta parte es muy importante. ¿Y qué es evidencia? Si bien el Internet, por ejemplo, hoy en día tiene mucha información, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice el Internet. No solo porque está en el Internet significa que es evidencia, pero si vamos a resultados de investigaciones bien hechas, ahí podemos empezar a ver evidencia. Y por supuesto que tampoco significa que todo lo que no tiene evidencia que es malo, sino que muchos de estas terapias, de estos productos, vamos de a poco tratando de llegar a tener más y más investigación. Parte de lo que tratamos de hacer en este consorcio es compartir todos los aspectos de investigación para que entre todos juntos no tengamos que reinventar la rueda, sino que vamos ayudándonos unos a otros para poder incrementar la evidencia y traerlo de la investigación a la cama, de la investigación a nuestros pacientes. Y de esa manera, entonces, utilizar todos los métodos terapéuticos apropiados, todos los tipos de practicantes y disciplinas para lograr la óptima salud y sanación. El Centro Internacional, el Centro Nacional de Salud en los Estados Unidos, uno de los centros que se ha creado es el Centro Nacional de Medicinas Complementarias y Alternativas, NCAM, que acá, aunque no tenemos este acrónimo de MSA, allá se llama CAM, Medicinas Complementarias y Alternativas, los puse de esta manera. Y tiene, por un lado, 4 modalidades importantes, que son los productos naturales, las prácticas de cuerpo-mente, las terapias corporales y otro grupo de terapias que en general se abocan a 2. Una que es las terapias de energía, de medicina de energía, la otra que tiene que ver con movimiento. Y hay un quinto rubro. El quinto rubro son los sistemas completos no convencionales. Algunos que son milenarios, como puede ser la medicina china, la medicina ayurvédica de la India, la medicina tibetana. Algunos quizás más modernos, como la homeopatía, pero todos son sistemas completos. Muchas veces cuando buscamos en la evidencia vamos viendo no solo métodos completos, sino que vamos sacando. A veces eso es bueno y malo. Por ejemplo, cuando hablamos de acupuntura, viene en general de la medicina china, pero a veces hacemos solo investigación de la acupuntura, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta de dónde viene todo ese sistema y cuál es el trasfondo filosófico de cómo utilizarlos. Entonces, ¿cómo lo utilizamos todo esto en el MD Anderson? Por un lado, como ya decía también los doctores Pedro Lara y Juan Carlos Durán, la parte que ya hacemos en el MD Anderson siempre, quimioterapia, cirugía, radiación y farmacología. En la parte física empezamos a agregar en el modelo de medicina integrativa el aspecto de nutrición, el aspecto de ejercicio, rehabilitación, acupuntura, masaje. Pero también empezamos a integrar lo psicoespiritual, desde psiquiatría y terapias cognitivas, los aspectos espirituales, meditación, yoga, tai chi, y también el aspecto social. De alguna manera, musicoterapia está un poco en la parte de cuerpo-mente, un poco en la parte social, por eso tiene los 2 colores, pero también tenemos todo el aspecto de navegación y ayuda al paciente,
trabajo social, familia, amigos, grupo de apoyo y educación. Y todos estos juntos, lo que hacemos es integrarlos y ahora tenemos una consulta oncológica integrativa. O sea, que no nada más tenemos distintos practicantes, sino que también tenemos oncólogos que se especializan en medicina integrativa y que de esa manera orientan al paciente y a sus familiares a qué es lo que sería mejor para cada uno de ellos. Nosotros al principio, cuando empezamos, teníamos una especie de buffet de oportunidades para los pacientes, ¿sí? Y para aquellos que recogieron, por ejemplo, esta publicación, pueden ver distintas actividades que tenemos y son todas gratis, no solo para los pacientes, sino para cualquier persona que decimos que está tocada por el cáncer. Significa pacientes, familiares, y ni siquiera tienen que ser relacionados con el MD Anderson. Cualquiera puede estar allí. Por ejemplo, yo, si no estuviera trabajando en el MD Anderson, mi padre tuvo cáncer, estaba en Argentina. Yo podría haber ido al MD Anderson y decir, yo estoy tocado por cáncer porque mi padre tiene cáncer y quiero trabajar mi aspecto de estrés, etcétera, como veníamos oyendo, y entonces podría hacer todas estas actividades sin costo alguno. Entonces, de hecho, si ustedes o tienen amigos o conocidos que están en Houston o que pasan por Houston, por favor díganles, los bienvenimos en todos nuestros aspectos, en todos nuestros cursos. Ahora, otro aspecto es que una manera de verlo es, bueno, hoy tengo libre el martes a la tarde y voy a ir al grupo de NIA, ¿sí? O tengo el martes a la mañana y voy a hacer la meditación, o el viernes voy a hacer yoga. Otra manera es que ahora, con tener oncólogos especialistas en medicina integrativa, les van a poder orientar y decir, para ti te va a convenir mejor hacer este tipo de yoga, o este tipo de grupo soporte, o tomar este tipo de suplemento. Lo que vemos también es que la gente viene con cajas y cajas de suplementos. La gente toma 20, 30 suplementos. ¿Por qué? Y porque oyeron a la abuelita de la amiga que lo tomaba, que oyeron al vecino, que lo vieron en internet. ¿Y cuál es el problema con esto? Primero, que mucho no tiene evidencia. Segundo, que están tomando una cantidad de cosas que pueden ser problemáticas con la interacción, ambos con la terapia que están haciendo convencional, pero entre ellas también. Tercero, están gastando una cantidad de dinero innecesaria. En general, nuestros oncólogos tratan de reducir la cantidad de suplementos a no más de 5. ¿Sí? Y todo esto junto busca la salud óptima, pero también mejores resultados clínicos. Entonces, mi área en particular son las prácticas de cuerpo-mente. El Centro Nacional de Medicinas Complementarias y Alternativas lo define de esta manera, como una variedad de técnicas diseñadas para incrementar la capacidad de la mente y poder afectar funciones corporales y síntomas. O de alguna manera, siempre volviendo a las tapas de revistas más populares, ¿sí? Cómo la mente puede ayudar a sanar el cuerpo, ¿sí? Cómo puede haber, por ejemplo, el vínculo entre la salud mental y lo físico, cómo puede ayudar a la depresión, qué pasa con la felicidad, está en nuestros genes, o cómo podemos empezar a averiguar todo este tipo de cosas. Se habla mucho de estrés. ¿Quién aquí no sabe lo que es estrés? Todos sabemos lo que es estrés, ¿verdad? Todos tenemos algún u otro tipo de estrés. Y cuando nos diagnostican con cáncer, ese estrés crece más. De alguna manera, esta definición de que es un proceso psicofisiológico, en general dice que es usualmente un estado emocional negativo cuando hablamos de estrés, ¿sí? Aunque hay estrés positivo. Pero al mismo tiempo lo que pasa es cómo recibimos esa situación, ya sea este diagnóstico de cáncer, y los factores psicológicos y cómo queremos lidiar con esa situación. Eso es el estrés. O como decía el doctor Lara hace un momento, esta
este aspecto de pelear o escapar, pelear o volar de la situación, que lo tenemos intuitivamente, ¿sí? Que lo tiene la cebra cuando se quiere escapar del león, y que en ese momento es muy útil porque si no nos comen. Pero que también, ¿qué pasa cuando estamos en nuestro ordenador y nos viene este estrés porque no llegamos a nuestra presentación, porque no nos anda bien el ordenador, porque un montón de cosas, porque me peleé con mi mujer o porque no puedo, mi jefe, alguna cosa, ¿sí? Y tengo esto, pero no me está ayudando en nada en este momento. Cuando me siguen sucediendo este tipo de crisis, de estrés, se provoca el estrés crónico. Y este es el problemático. El estrés agudo no es tan problemático. De hecho, a veces sí nos sirve en muchas ocasiones, así como a la cebra le ayuda para escaparse del león. ¿Cuáles son los estresores? Muchos ya los conocemos, ¿sí? Algunos ya se han mencionado. Y a veces tenemos desde académicos, laborales, o falta de trabajo, también tiene ese estrés. Y médicos, por supuesto. Entonces, vamos a ver algunos de los efectos del estrés crónico. Por ejemplo, es la disminución de estas células que hablaba el doctor Durán, de los natural killers. La disminución de los anticuerpos, de la respuesta humoral. En el cáncer, la modulación y apoptosis, el incremento de la matriz de metaloproteinasas, pero sobre todo este incremento del factor de crecimiento tumoral. Es muy importante y como ven, hay varios estudios ya hechos en este tema. El doctor Antoni, que está en Florida, el que ha hecho uno de los estudios anteriores, ha hecho este gráfico del estrés como que es una cascada, que de hecho viene desde el cerebro y cómo llega a las glándulas suprarrenales y de ahí nos afecta a el cortisol y la adrenalina. Y de esa manera a todo el cuerpo. Ha habido varios estudios científicos que han demostrado que el estrés está asociado con el sistema inmunológico, la actividad endocrinológica, como también habló el doctor Durán, los daños en ADN y la capacidad y recuperación de este ADN a nivel de cambios de comportamiento, recaídas, respuesta al tratamiento, que este es un tema muy importante por lo que hacemos también estas prácticas. ¿Sí? La investigación sugiere que estos programas para reducir el estrés están diseñados para personas con cáncer, pueden ayudar a los pacientes, sobre todo a hacer frente a los efectos agudos y crónicos, de hecho, de los tratamientos, y sobre todo a este QOL. QOL, nosotros decimos calidad de vida, quality of life. Y es un tema muy importante, sobre todo en la medicina integrativa, porque lo que más queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, aunque les digo también de nuestros doctores. Se han hecho, por supuesto, primero, como en todo tipo de investigación, antes de hacerla a veces en humanos, los hacemos en animales, no que yo necesariamente esté de acuerdo con algunas partes de estas investigaciones, pero sí se pueden investigar ciertos aspectos que nos han traído información muy importante. A nivel estrés, este estudio de 1982 es muy interesante. Primero se hicieron dos grupos. Unos que a estos ratones se les dio, a estos ratones se les inyectó un tumor cancerígeno. A unos se les aplicó un shock eléctrico y a otros no. A los que se les aplicó el shock eléctrico, que serían los de la segunda columna, la columna del medio, solo pudieron rechazar el tumor en un 23%. A los que no tenían estrés, a los que no se les afectó este shock, lo rechazaban en un 54%. Hasta ahí sigue el paradigma que uno se imagina. Pero lo interesante es cuando se agrega la tercera columna, cuando se agrega que este ratón puede modular su estrés, como teniendo este pequeño dispositivo en el cual aprende que al apretar este dispositivo para el shock eléctrico. Estos ratones que tenían el shock eléctrico, cuando se les pone este dispositivo y tienen esa posibilidad de controlar ese shock eléctrico, ese estrés, no solo rechazan más
que los ratones que tenían el shock eléctrico, que eso era de esperarse, sino que interesantemente rechazan más el tumor que aquellos que no tienen estrés alguno. Este es un estudio muy importante porque no solo habla de la influencia del estrés, sino habla de la influencia de poder controlar el estrés. Luego, otro estudio, este se hizo en MD Anderson, de ratones que en vez de tener el estilo de estrés de choquearlos, se les hizo un estrés un poco más benigno, que es ponerlos en una caja y limitarlos de espacio. Y en este caso, lo que se hizo, se les inyectó el estrés de todas maneras, se les inyectó primero se los puso en la caja y a la mitad se les dio una inyección de célula de tumor y luego a las 14 días, a las 2 semanas, se hizo la necropsia para ver lo que pasaba. ¿Qué se dieron cuenta? Que los efectos de estrés en el grupo control, o sea, en el grupo que no tenía el estrés, la enfermedad quedó en la cavidad peritoneal. Mientras que en aquellos que estaban estresados, el 50% hizo metástasis. Metástasis pleural en hígado y vaso. Y tenemos también pruebas de que los cánceres que de hecho matan con mayor asiduidad no es el cáncer primario, sino es la metástasis. O sea, que es importante darnos cuenta de cómo podemos parar la metástasis. O sea que si podemos seguir frenando el estrés, podemos empezar a apaciguar la metástasis. En este estudio que hizo Anil Sood en MD Anderson, podemos ver que el cáncer primario va creciendo, pero va empezando a hacer metástasis. Y cuando hace metástasis, lo que nos damos cuenta es que esa progresión de la metástasis es mucho mayor en aquellos animales que tenían el estrés. A nivel humano, vemos que la depresión es un predictor, ¿se dice? Es un predictor de esta progresión del cáncer y de mortalidad también. Entonces, ¿cómo hacemos para abocarnos al cuidado de nuestros pacientes en nuestro centro? Trabajamos juntos con el equipo oncológico para construir un plan de cuidado más comprensivo, un poco de lo que ya habló el doctor Durán, pero para ayudar a que cada paciente logre su potencial de salud y sanación óptima y que es personalizada. O sea, si bien hay ciertos rasgos y ciertos guías de nutrición general, de ejercicio general, de meditación general, en realidad para cada paciente puede ser un poco distinto. Y estamos siempre buscando en basarnos en que sea seguro y que haya evidencia, no solo para su seguridad, sino también para su eficacia. Tenemos como 3 patas en nuestra plataforma: la educación, la investigación y la clínica. Este es el centro, la primer parte de nuestro centro, que en su momento se llamó, como ven ahí, Place of Wellness, o lugar de bienestar. Y ahí tenemos masaje, tenemos acupuntura, tenemos clases de yoga, tenemos también distintos aspectos de nutrición. Y hemos abierto, ese se abrió a fines del 90 y hace más o menos en el 2005 abrimos una segunda parte donde en este momento hacemos distintos talleres de escritura. Tenemos una cocina en la cual traemos chefs para que enseñen a dar cómo se cocina y poder que los pacientes puedan aprender a cocinar y a comer mejor, clases de meditación y también clases de musicoterapia. Tenemos varios estudios en investigación, desde escritura basada en la emoción, qigong, relajación, meditación, distintos aspectos de comunicación, acupuntura, hatha yoga, yoga tibetano. Y de alguna manera, en las prácticas que yo he aprendido en mi
en mi entrenamiento más yógico y meditación, de alguna manera son prácticas que tradicionalmente estaban en las cuevas o quizás en los monasterios y que de a poco han podido venir a través de la investigación, empezar a venir a la clínica. Entonces les quiero contar un par de estudios antes de concluir. Además de lo que hacemos nosotros, hay muchos otros que también están haciendo cosas, así como la gente en el consorcio que les estaba hablando de centros académicos de salud. También hay foros en los cuales hay congresos muy interesantes. El Instituto Mind and Life, que está también hace más de 10 años haciendo distintos foros de interacción en los cuales está, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, están muchísimos representantes de investigación, como puede ser Richie Davidson, está gente de meditación, como puede ser John Kabat-Zinn, y hay distintos foros en los que se traen a distintas personas para exponer distintos estudios y distintos paradigmas para tratar de avanzar no solo en medicina integrativa, sino también en el diálogo entre estas ciencias y meditación. Quizás lo que hicimos hace 2 años, justamente en este mismo auditorio, con Alejandro Torrealba y todo este grupo, que es un poco siguiendo ese camino, o como dice nuestro amigo Pedro Lara, copiándonos un poco, pero que es una manera muy buena de copiarse de esta gente, ¿sí? Entonces le voy a hablar de 2 estudios de yoga tibetano. Los 2 primeros estudios que hicimos, que fueron nuestros estudios piloto. Uno con pacientes o con personas que tenían linfoma, otros con mujeres con cáncer de mama. Brevemente, para aquellos que no conocen, hay muchos de aquí que están practicando yoga tibetano hace 4 años, pero para aquellos que no conocen, el yoga tibetano, como quizás pueden ver en esa diapositiva, es un yoga en el que la parte física no son asanas fijos, sino son movimientos. Y en estos movimientos lo que primero se hace no es el cuerpo, sino es la mente. Se empieza a calmar sobre todo ese aspecto de la mente que ronda como un mono, ¿sí? Que se va a través de las emociones, que se va a través de los pensamientos. De hecho, hace poco ha habido un estudio en los Estados Unidos, y creo que sería parecido quizás aquí, que el 48% del tiempo nuestra mente no está donde estamos. Y que cuando no está donde estamos, está menos feliz que estando presentes. Interesantemente, dentro de los textos meditativos se dice que no hay ningún otro lugar que se pueda estar que en el momento presente. Entonces, por eso que lo que siempre tratamos de hacer es volver al momento presente, a través de las milenarias técnicas, ya sea de yoga, de meditación, de tai chi, de qigong, etc. Entonces, en el yoga tibetano se trabaja primero la meditación, a calmar un poco esa mente del mono y tratar de poder conectarnos, no en esa mente que la tenemos aquí en el cerebro, sino en esta otra dirección, que es nuestro corazón o nuestra mente y corazón. Tratar de permanecer más allí y desde allí entonces poder responder a estos aspectos que cuando podemos responder desde aquí ya no tenemos tanto esta situación de pelear o volar, sino podemos actuar desde nuestro hogar interno. Hicimos 2 estudios, unos con 39 personas con linfoma en tratamiento activo que habían terminado el tratamiento hace 12 meses, o sea, en el último año, y el segundo estudio en 55 mujeres con cáncer de mama en el mismo estilo, o sea, tratamiento activo o habiendo recibido el tratamiento en el último año. En ambos casos ha sido una conjunción entre el MD Anderson y el Instituto Likmincha, que está liderado por mi maestro Tenzin Wangyal Rinpoche. En el primero de yoga tibetano para pacientes con linfoma, que está publicado en el Journal Cancer en el 2004, uno de lo más significativo fue poder reducir los problemas de dormir, que yo tengo que admitir que en ese momento yo no sabía que eran tan significativos, ¿sí? Esa línea que ven punteada en el número 5 es cuando uno está de 5 para abajo está normal, ¿sí?
La gente que estaba en el grupo control, o sea, la gente que no estaba haciendo el yoga tibetano, quedó en 8, mientras que la gente que hizo el yoga tibetano bajó casi hasta el nivel normal. No exactamente en 5, pero casi, un poco menos de 6. Pero no era nada más general en el dormir, sino que era mejoramientos en la calidad del sueño, en lo que se llama el latency, que es el momento que queremos dormir hasta que de hecho nos dormimos, en la duración del sueño y muy importante, en reducción de medicina. Significativo, si ven en la última tabla, la reducción de medicamentos para dormir. Y a la mayoría le fue muy útil el tratamiento y algunos dijeron un poco útil, nadie dijo que no fue útil, porque este estudio era para ver si se podía hacer, porque el yoga tibetano era algo totalmente nuevo y especialmente en esta población. Entonces hicimos un segundo estudio para mujeres con cáncer de mama y lo que vimos es que al principio no vimos lo mismo en el aspecto de dormir, sino lo que vimos es en los pensamientos intrusivos, en esos pensamientos que nos hacen hacer que la mente se vaya como un mono, sobre todo en pacientes, pensamientos que están relacionados negativamente con el cáncer. Y vimos también que cuando vemos específicamente en pacientes, no en cualquier tipo de tratamiento, pero específicamente en quimioterapia, ahí sí vimos que los problemas de dormir se pueden disminuir. Y no solo problemas de dormir, pero el BFI mide fatiga, el EMDASI mide distintos aspectos de síntomas, EMDASI es MD Anderson Symptom Index, y mide distintos síntomas que tienen pacientes con cáncer. Pueden ser náusea, fatiga, problemas de depresión, etc. Y el IES es el mismo que mencionaba antes de pensamientos intrusivos. Estos son los distintos colaboradores que no sé si los ven, pero son colaboradores ambos en el área médica, en el área de meditación y en el área específicamente de medicina integrativa. También hemos hecho estudios de yoga indio, especialmente con el grupo de Vyasa o del grupo de Vivekananda Yoga. Hemos hecho también estudios de Qigong, en este caso con hombres con cáncer de recto o próstata durante el tratamiento. Y también tenemos un estudio de Qigong, de hecho en China, también en este mismo grupo de pacientes. A través de esos dos estudios que mencioné de linfoma y de cáncer de mama con yoga tibetano, pudimos conseguir una beca, un grant del gobierno estadounidense del National Cancer Institute para seguir este estudio, específicamente en mujeres con cáncer de mama que estaban en quimioterapia, ya que vimos que ahí era donde había mayor repercusión. Y de hecho es un estudio que hemos hecho durante los últimos 6 años. Acabamos de terminar ese estudio. En ese estudio, básicamente, la tesis es que a través del yoga tibetano podemos llegar a mejorar o disminuir la fatiga y problemas de dormir, mejorar calidad de vida y salud mental a través de estos mediadores que pueden ser procesamiento emocional y cognitivo, interacciones sociales, encontrar significado en la enfermedad misma, el aspecto de espiritualidad y también el poder lidiar y optimismo. Antes de llegar a esto, les quiero comentar que si bien todavía no tenemos los resultados de ese estudio, los estamos analizando, como decimos en Estados Unidos, as we speak. Mientras estoy hablando aquí, se están analizando en Estados Unidos los resultados. Pero ya reclutamos el número de pacientes que queríamos, que eran 300 personas. 100 estaban en el grupo de yoga tibetano, 100 estaban en un grupo control activo, que era un estiramiento, y estiramientos que tienen que ver con mejoramiento en
mujeres con cáncer de mama. O sea, los sacamos de un libro específico y los comparamos específicamente con movimientos que eran similares en el yoga tibetano. O sea, por ejemplo, un movimiento que en el yoga tibetano es así, hay un movimiento parecido en estos libros de estiramiento en que es así, que ayuda sobre todo a mejorar el estiramiento después de las operaciones. Entonces, tratando de hacer protocolos de yoga tibetano y de ejercicio que sean similares. Y por supuesto, un tercer grupo que era pacientes que estaban en su tratamiento normal y que no les agregábamos nada en particular. De todas maneras, a ambos grupos controles, el activo, o sea, el de estiramiento, y al pasivo, a ambos les dábamos la oportunidad que luego del año, o sea, en el que tenían todos los controles, podían tomar las clases de yoga tibetano. Tenemos en este momento, como ya está casi cerrado el estudio, tenemos 306 personas en total, o sea, tenemos más de 100 personas en cada estudio, en cada brazo del estudio. Otro tema que nos pareció muy importante es que vemos que la parte corporal, que los cambios de comportamiento sí son posibles a través de estas prácticas. Pero queríamos empezar a ver si podemos ver cambios a nivel cerebral. Entonces, ha habido todo un grupo de profesionales que ya han empezado a estudiar primero aquellos que han trabajado mucho con estas prácticas, ¿sí? A estos monjes tibetanos que se le ponían todos estos electrodos. Y de hecho hay una película sobre todo este tipo de investigaciones que se llamaba Los monjes en el laboratorio. Y de alguna manera, cuando vemos estos monjes en el laboratorio, vemos que es lo que hay cambios. Y sobre todo el laboratorio de Richie Davidson en la Universidad de Wisconsin ha hecho muchos de estos estudios. Él, junto también con John Kabat-Zinn, que es el que crea esto que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que es uno de los aspectos de meditación modernizados que ha sido más populares y que se han investigado más, han notado que puede haber cambios en cómo funciona el cerebro. Pero no solo eso, también a través de estos cambios podemos ver que el cerebro se puede adecuar y usar más sus recursos. O sea, uno de los aspectos que ha visto la ciencia en los últimos 20 años es que existe neuroplasticidad. O sea, que nuestras neuronas se pueden seguir regenerando, que eso no se creía posible hace 20 años. Y lo que ha hecho Richie Davidson es avanzar un poco más y ver que la meditación puede ayudar a esta neuroplasticidad. Otro aspecto interesante es el laboratorio de Sara Lazar. Sara Lazar ha hecho experimentos en que vio que meditación no solo incrementa la función del cerebro, sino el grosor de la capa de materia gris del cerebro. O sea, de alguna manera es como el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio nos aumentan los músculos, cuando hacemos meditación nos aumenta el cerebro. Muy interesante. Nosotros al ver esto queríamos ver qué podemos hacer en cáncer. En cáncer, los problemas cognitivos, uno de los problemas cognitivos donde se ven es de hecho luego de ciertas terapias, sobre todo de quimioterapia. Después de quimioterapia, a veces hay lo que se llama chemobrain, ¿sí? O problemas cognitivos a través de la quimioterapia. Y basándonos un poco en este diálogo que hablaba del Mind and Life, en lo que acá vemos a Santidad Dalai Lama, junto con el biólogo y neurocientífico chileno Francisco Varela, que juntos fundaron este instituto, empezaron a ver también lo importante de que es, a través de la meditación, no solo reconocer qué hacen los monjes en el laboratorio, sino qué es realmente lo que ellos mismos sienten. Aquí lo vemos a Mathieu Ricard con Richie Davidson. Obviamente Richie Davidson es el de blanco. Mathieu Ricard es un monje tibetano, pero que de hecho es de origen francés. Es un biólogo que decidió dejar todo y se fue a vivir a Nepal con su maestro Dilgo Khyentse Rinpoche.
Y luego de meditar allí como 20 años, Richie Davidson lo llamó y le dijo, quiero ver cómo ha cambiado tu cerebro. Pero de hecho no tenía baseline, no tenía no tenía comparar con sí mismo. Pero lo que sí vio, que al compararlo con otros, vio primero que la actividad cerebral era totalmente mayor y que sobre todo en la parte frontal izquierda, que tenía que ver con la felicidad, era totalmente como fuera de toda tabla. Y entonces se empezó a decir, primero, que esta meditación puede ayudar a la felicidad. Y segundo, se lo nombró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Otro estudio muy interesante a nivel cerebro es el que ha hecho Elizabeth Blackburn con Elisa Epel. Elizabeth Blackburn fue la que le dieron, junto con otras dos personas, el Premio Nobel de Medicina por descubrir los telomeros. Los telomeros, ¿se dice en castellano? Telómeros, perdón. Telómeros. Los telómeros son eso que ven rosa al final de cada cromosoma, que es lo que protege los cromosomas. Y que de hecho, naturalmente, por nuestro envejecimiento, se van acortando. Entonces lo que quería ver Elisa Epel junto con Elisa Blackburn es si a través de prácticas de meditación se podía conservar esos telómeros. Y han visto que por ahora muestra que sí se puede. Esto puede ser muy interesante, sobre todo en los que están, como decía el regente, en la práctica, en el tema de envejecimiento, porque a través quizás la meditación también puede ayudar en ese campo. Entonces, con esto de trasfondo, hicimos el último estudio del que les voy a hablar antes de, así no se me duermen. Y son efectos de cómo podemos mejorar la parte cognitiva, sobre todo nosotros, como hablaba, en el tema de chemobrain, el tema de problemas cognitivos después de la quimioterapia, a través de unos sonidos tibetanos de meditación que tienen ayuda cognitiva, que tienen, de hecho, cada uno tiene un aspecto cognitivo. Eso lo hemos dado también, lo hemos hablado en el congreso, en el encuentro hace 2 años. Es una práctica tradicional tibetana, de la tradición Bon, y que Tenzin Wangyal Rinpoche le ha puesto en un libro que se llama Tibetan Sound Healing. ¿Sí? Estos son los 3 sonidos que se utilizan, o sea, es bastante simple, porque también la queríamos simplificar porque son personas con problemas cognitivos, sobre todo de memoria. Entonces, tratar de hacerlo simple. A veces, tradicionalmente, se utilizan 3 sonidos, a veces se utilizan 5. En discusiones, en charlas con Tenzin Wangyal Rinpoche como asociado, decidimos utilizar 3, el A, el Om y el Hum. Algunos de ustedes ya las conocen. Y la idea era que estas mujeres con cáncer de mama que habían sido tratados por quimioterapia en el último año o 2, poder ver si les podíamos mejorar su tratamiento, su aspecto cognitivo para aquellas, sobre todo, que decían que tenían problemas. Y tratar de mejorar no solo aspectos cognitivos, pero ya que estaban ahí, mejorar su calidad de vida, mejorar su salud mental, su fatiga y su estrés. Esto solo lo menciono como uno de los tantos ejemplos de test psicológicos que se utilizan. Y entonces les van poniendo estas palabras, pero tienen que decir no el color que ven, sino la palabra, ¿sí? Y se las hacen cada vez más rápido. Entonces, esta práctica se hizo por 6 semanas, 2 veces por semana, y también se hacía un base, ¿cómo se dice baseline? Estudio basal, luego a mitad de tratamiento, a fin de tratamiento, y ya a 6 meses después del tratamiento. ¿Y qué vimos? Y esto de hecho se acaba de publicar, por eso no la tengo aquí, se acaba de publicar en Psycho-Oncology, ¿sí? Entonces, se vio que hubo mejoras a nivel memoria funcional y también velocidad de cerebro, o mejor, función ejecutiva. Pero también hubo en percepción
cognitiva, y también en esto IIS, que es esto que decía antes, en los pensamientos intrusivos, en salud mental, en síntomas de depresión y en factores de espiritualidad. Todo eso, bueno, estos son los colaboradores, incluyendo a Tenzin Wangyal Rinpoche del Instituto Likmincha, y como les digo, se acaba de publicar. Y no solo eso, sino que también otro aspecto es que estamos dando un paso al frente en este estudio. Ahora que pudimos probar a nivel psicológico y con estos test cognitivos, vamos a tratar de ver con imagen cognitiva, con fMRI, con SPEC, y tenemos un estudio que está con un pequeño grant que está con una institución hermana del MD Anderson en Brasil, se llama el Hospital Einstein, y estamos haciendo el mismo estudio en ambos lados, ¿sí? En San Pablo y en Houston, con este grupo de mujeres, mujeres con cáncer de mama que han tenido quimioterapia y tienen problemas cognitivos, pero vamos a medir no solo lo que ya hemos medido, sino también la parte de imagen de cerebro. Así que vamos a ver si podemos encontrar esas correlaciones. Tenemos varios estudios a nivel, como decía antes, para nosotros es muy importante encontrar qué aspectos tienen evidencia para luego poder traerlos a nuestros pacientes, desde escritura basada en la emoción, yoga tibetano, hatha yoga, qigong, tai chi, comunicación, también esta parte de comunicación entre doctor y paciente sobre qué es medicina complementaria y alternativa, porque si no les damos información, los pacientes no pueden tomarla. Y además, otro aspecto es que educar a los doctores para que no tengan miedo de preguntar si el paciente está tomando estas medicinas, porque hemos visto que de un 50 a un 70% de los pacientes, sobre todo en el campo oncológico, ya las están tomando, aunque no se lo cuenten a los doctores. Aspectos de relajación y también meditación guiada. Este es otro estudio que es un estudio piloto que estamos en este momento haciendo, que es meditación guiada durante la biopsia de mama, sobre todo cuando en este momento, cuando están en la biopsia, todavía no saben si tienen cáncer o no tienen cáncer. Ese estrés y ansiedad de no saber, esa anticipación es muy grande, además del posible dolor. Estamos viendo si a través de la meditación guiada podemos calmarlo. Y algo muy importante, que ya habló sobre todo el doctor Durán, que es cómo podemos poner todo juntos. Si vemos en los estudios del doctor Ornish, si vemos en lo que ha hecho el doctor David Sevan-Schreiber, vemos en esos estudios y en otros que cuando uno trata de intervenir con un solo aspecto, por ejemplo, yoga, por ejemplo, meditación, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, ejercicio, sí hay claras mejorías, pero cuando están todos juntos hay una sinergia mayor. Y en esa sinergia mayor es lo que le tenemos que recomendar a nuestros pacientes. Eso es lo que hacemos en la clínica. Pero queremos nuevamente ver si la evidencia lo respalda todavía más. Y estamos empezando, de hecho ahora en julio estamos empezando este estudio también con pacientes con mujeres con cáncer de mama, tratando varios temas. Por un lado, mejorar la nutrición, ejercicio, un programa de yoga y meditación y un programa de apoyo social a través también del internet, y para poder mantenerlos activos en este tratamiento, un psicólogo, de hecho una psicóloga, que va a ayudar a mantenerlos en línea de alguna manera, a que puedan seguir, a que puedan tener esa confianza de seguir este tratamiento. Y la idea es que no solo van a mejorar en la investigación, sino que lo adopten como estilo de vida, porque al final este es el cambio más importante, que podamos adoptarlo como estilo de vida. Y si realmente lo podemos adoptar como estilo de vida, sí podemos hacer
que el cáncer sea historia. Lo mejor sería que no tengamos los 90.000 encuentros de pacientes con cáncer que tenemos en el MD Anderson anualmente, sino que eventualmente tengamos 0, ¿sí? Pero hasta entonces, por lo menos, empezar a disminuirlo. Y a partir de la prevención es fundamental. Nosotros, a través de estos estudios, lo que queremos hacer es cómo podemos transmitir al público en general, no solamente a los que tienen cáncer para su tratamiento y sobrevivencia, sino también en prevención, de que cambiemos nuestro estilo de vida. La evidencia está ahí. Tenemos que cambiar el estilo de vida. Entonces, ¿cuán importantes son estas intervenciones? Vemos todos los beneficios. Y todos queremos este tipo de beneficios, ¿sí? Y además tenemos beneficios que si ya tenemos cáncer y estamos siendo tratados, también nos reducen aspectos de nuestro tratamiento, ya sea el dolor, la fatiga, náusea, además de estar más relajados y enfocados, ¿sí? Y reducir el estrés. El cortisol es lo que marca, ¿sí?, el estrés. Entonces, de alguna manera es cómo traemos de las cuevas a través de la investigación, cómo lo traemos a la clínica. En este momento, cuando yo empecé en el MD Anderson hace 14 años, empecé con un grupo de meditación. Empecé trayéndolo ahí porque he tenido la suerte de ser entrenado en estas técnicas durante varias décadas y de tener el apoyo de mis maestros de hacerlo. Y al mismo tiempo, la conjunción que mi padre fue diagnosticado con cáncer y que entonces lo llevé al MD Anderson. Y dije, aquí por ahí se puede ayudar. Y me ofrecí de voluntario. Eso fue en el año 99. Y a partir de allí, ese grupo, esa clase que empecé en el año 99, todavía la sigo hoy. ¿Sí? Todos los días martes hago esa clase. Bueno, todos no, porque este martes que estuve acá, la tuvo que dar otra persona. Y además, otra cosa que hemos aprendido, a través de la investigación, ahora también veo pacientes uno a uno, ¿sí?, individuales. ¿Y quién me los refiere? No solo los oncólogos de medicina integrativa, sino oncólogos en otras áreas, ¿sí? Oncólogos en el área de dermatología, oncólogos en radioterapia, también el área de psicología o de psiquiatría, porque ven ¿por qué los mandan? Por los problemas que vemos que hay evidencia que se pueden ayudar. ¿Sí? Problemas de dormir, problemas de estrés, de ansiedad, etc. Entonces, otro aspecto que me parece fundamental es que no lo limitemos solo a los pacientes, porque el estrés, como hemos visto y nosotros muchos lo sentimos, los que somos profesionales de la salud, los tenemos nosotros también. Entonces, no limitarnos nada más a los pacientes y a su grupo de apoyo, sino también a los doctores y el staff médico. Entonces yo, en este momento, además de esta clase que empecé hace 14 años, tengo una clase todos los lunes para estudiantes de medicina, staff y facultativos en la Universidad de Texas, en la Escuela de Medicina, y además otro grupo específico para staff y facultativos del MD Anderson. Hablando de websites, ¿no? Acá también este website, por lo que lo menciono es porque si quieren, si van a este website en el área de multimedia, hay de hecho 2 meditaciones que las pueden accesar y son guiadas y las pueden utilizar. No se ve, ya creo que tengo otra que ya verá. También hay muchos, damos también, una vez que vienen a las clases, distintos CDs. Y aquí viene de vuelta el website, ¿sí? Y en este website, además, no solo está en la parte de multimedia, sino que también tenemos estudios, tenemos charlas. Sobre todo van a haber 2 que se las recomiendo de gente que ya hemos hablado. Del doctor David Saban-Schreiber y del doctor Dean Ornish. Se las recomiendo y están en nuestro website. Finalmente, 2 publicidades. Una, empezamos este año a hacer una conferencia sobre medicina integrativa para profesionales de oncología que quieran aprender más sobre medicina integrativa.
La hemos hecho este pasado febrero y estamos empezando a planear para el febrero o marzo próximo. Así que, como dicen, déjenlo ahí en la cabeza que ya les vamos a dar más información. Pero también para profesionales que están en el área de masaje, de acupuntura y de cuerpo-mente, ya sea yoga, tai chi, qigong, meditación, tenemos una conferencia que venimos dando hace varios años. Y va a ser este julio en MD Anderson, 3 días, para ayudarlos a entender más la oncología y cómo nosotros como profesionales de cuerpo-mente, de masaje y de acupuntura, podemos, al entender más la oncología, podemos aplicarlo mejor a nuestros pacientes de oncología. Porque lo que hemos visto es que a veces cuando nosotros referimos a distintos aspectos de la comunidad en Houston, algunos no saben cómo tratar nuestros pacientes. Entonces los queremos educar y esta es una de las maneras. Entonces, no hay que ir a los monasterios, ¿sí?, para aprender meditación. Pero por otro lado, es muy importante mantener la conexión con aquellos que nos han transmitido estas prácticas. Aquí están mis 2 maestros principales. Tenzin Wangyal Rinpoche, que es el más joven, el de pelo negro, y el de pelo blanco, Lopon Tenzin Namdak, que en este momento ya tiene casi 90 años y vive en Nepal, y que he tenido la bendición de estudiar con ellos hace más de 20 años, y que sigo estudiando con ellos, y que han sido los que me han apoyado en estos estudios. Cuando la primera vez Lorenzo Cohen, en el año 99, me dijo, quiero que hagas una intervención de yoga tibetano para pacientes con cáncer, le dije, primero tengo que preguntarles a mis maestros. Si ellos dicen que sí, entonces sí. Y no solo dijeron que sí, sino que Tenzin Wangyal Rinpoche ha estado colaborando activamente. Y ya van a ver a veces en nuestras publicaciones, como esta última en Psych Oncology, está como uno de los autores también. Entonces, desde ahí, ese cielo no hace falta solo tenerlo externo, sino lo podemos tener internamente en nuestro corazón y esto es lo que nos ayudan estas prácticas. Desde allí, muchísimas gracias. Quería mencionar, aquí está de vuelta el website y esta foto se la tengo que agradecer a Mathieu Ricard que me la prestó.